Si yo fuera defensor público, le diría al juez, señor juez, esto no es un caso de extrema urgencia. Dígame cuál es la urgencia, por qué me han nombrado como defensor público. No hay extrema urgencia en este caso. Además, no me ha dado la oportunidad de poder hablar con el investigado. Ahí dice el nombre y apellido del investigado. Así que por favor, cítelo y deme tiempo para poder hablar con él. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vos como defensor solicitas un procedimiento abreviado, tenés que individualizar el delito, la eximente, como vos decías. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto muchos procedimientos abreviados y que le caiga quien le caiga realmente, que solo le solicitan al fiscal: someto a mi representado a procedimiento abreviado, y se lo dejan al fiscal que lo califique como quiera. O peor aún, que la defensa no está haciendo lo que tiene que hacer, y precisamente de ese es el tema que vamos a empezar tocando el día de hoy, el tema de las defensas negligentes en el proceso penal. Y dice así, el artículo 8.2F de la Convención consagra la garantía mínima. Esta es una garantía mínima. Esto es lo menos que se le puede pedir al Poder Judicial, al órgano jurisdiccional, a los fiscales del Ministerio Público, pero sobre todo a la defensa, que no sean pechorrudos. Entonces, en todas esas pruebas anticipadas que están cundidos, hay extrema urgencia. No, ninguno de ellos hay extrema urgencia. No hay, ni siquiera va en la solicitud, no va fundamentado ni motivado. Va pedida porque sí, va como un apéndice del requerimiento. El artículo. Y en todo caso, el juez librará citación al fiscal y los demás interesados. La pregunta es, ¿será el investigado un interesado? ¿Será que le interesará a él? ¿Que lo van a topar a él? Me gusta recordar esto mucho. Es la persona más importante del proceso. Ni el juez, ni el fiscal, ni la defensa, ni nadie, ni sus superiores, ni nadie es más importante que el imputado. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más, porque lo han pedido, porque lo han implorado, y legalmente legal. El espacio que ha nacido para desenmascarar todos aquellos trámites o procesos judiciales, administrativos o de cualquier índole que tienen un solo propósito: legalizar lo que ya había sido resuelto sin antes haber ingresado a la audiencia. Quiero mandar un caluroso saludo a todas aquellas personas que de alguna manera pues le han dado like a nuestro contenido, que lo han compartido, que lo han enviado a los grupos, y es más, que nos han encontrado en los juzgados de la República, en los diferentes juzgados que han dado, que me han saludado, no sé si a vos te ha pasado, y que me han dicho: abogado, ¿cuándo va a hacer otro podcast? ¿Cuándo van a hacer otro podcast? Pues bueno, ya lo estamos haciendo y se lo estamos dedicando a todos ustedes que realmente nos han pedido y nos están apoyando en este nuevo proyecto que tenemos con el abogado Alejandro Sevilla y yo. Soy Juan Miguel Trejo, me pueden seguir en mis redes sociales como Abogado504. Alejandro Sevilla. Gracias de nuevo por esa invitación, agradecidos con ustedes y motivados, como tú lo decías, por ese montón de ocasiones en las que nos hemos encontrado con ustedes en los corredores y los pasillos de los juzgados, del Ministerio Público, en las calles, en los moles. Nos hemos encontrado con personas que nos han levantado los ánimos para seguir con este propósito de seguir hablando acerca de temas que todos hablamos. Todos los colegas hablamos acerca de estas cuestiones en el día a día, pero no todos nos atrevemos a decirlo de manera pública. Queremos desenmascarar este tipo de tabú que trae como consecuencias muchas veces el caer mal inmerecidamente por decir una verdad que todos lo estamos pensando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de deslegitimar aquellas acciones que se han venido desarrollando a lo largo del establecimiento de una norma procesal penal que ya lleva más de 2 décadas y que se está aplicando de una manera errónea y que nos está afectando a todos, porque afectar a una persona es afectar a todo el Estado del Derecho. Gracias, un saludo cariñoso para todos los que nos miran. Gracias por ese cariño que nos han demostrado. Gracias porque, si bien es cierto, algunas veces no quieren decir estas cosas en público, pero nosotros nos alientan y nos motivan para seguir trabajando en este camino para poder formar un Estado de Derecho respetable en nuestro país. Redes sociales en las que te seguimos.
pueden buscarme por mi nombre en TikTok, ¿verdad? Ahí a veces me doy la tarea de hablar acerca de mi experiencia, de regalar un poco de mi conocimiento. A veces buscamos un espacio para poder compartir nuestro conocimiento, porque de eso se trata. No somos egoístas. Muchas veces se nos reprocha de lo que yo creo que está bien y de la forma en como yo pienso y creo que se debe de aplicar la justicia, la ley, el Estado de Derecho, la Constitución y las convenciones. Y pues al final ese es mi criterio. He tenido una muy buena aceptación. Gracias a todos ustedes por sus comentarios que me retroalimentan. Y se nos recrimina porque les estamos dando estrategias a los que no la saben. Bueno, precisamente eso es lo que tratamos de hacer, que entre todos fortalezcamos un Estado de Derecho, porque lo que buscamos es el esclarecimiento de los hechos en las causas, la búsqueda de la verdad. Encontrando esa verdad, todos ganamos. Lo que me decía un colega, me dice, es que vos le estás dando toda la carnita a los abogados. Pero yo no pienso de esa manera, porque yo lo que creo es que entre más elevemos el nivel académico de las personas, el nivel de corrupción va a bajar. De acuerdo. Un juez mejor preparado, un juez que cuente con una maestría, que cuente con un doctorado, te va a fallar mejor. Lo mismo, el abogado, si es un abogado preparado, que cuenta con su maestría, con su especialización, no va a necesitar sobornar a ninguna persona porque conoces el derecho. Antes de que ingresemos a este tema, quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo, caluroso abrazo, a las secretarias y secretarios del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, que realmente hacen una labor muy ardua en los juzgados. ¿Qué te parece? Enhorabuena, bien merecido. Funcionarios que hacen un trabajo incondicional, arduo, no se dejan vencer por la fatiga. Los escribientes y los secretarios son un bastión indispensable para el juez, le ayudan a redactar. Me auno a tu saludo cariñoso y lo hago extensivo para todos los secretarios que nosotros conocemos. Son personas que realmente nos agrada ver crecer en su carrera y que un día nos podamos tener como jueces. Conozco a varios que han llegado en ese camino y hoy son unos excelentes jueces. A nivel nacional, todos los juzgados que yo he andado, nunca me he encontrado yo personal del Poder Judicial que sean mal educados, que sean pedantes. Siempre hay sus excepciones, pero la mayor parte de personas son gente muy educada, que lo hacen sentir a uno un gran profesional. Te quiero decir una cosa, hoy me has cumplido una promesa, que la estoy viendo. Me dijiste que para este nuevo podcast ibas a estar en forma y que ibas a venir con los cuadritos. Te estoy viendo que estás viniendo con los cuadritos. ¿Cómo? Me exhibiste, qué barbaridad. Pero mira, yo no me quedo atrás. Claro, cállate el oficio, hermano. También hiciste sumirme. Qué barbaridad. Ya me puse antinatural. Vamos a acomodarnos nuevamente para que ya no se note también. Ya viniste con los cuadritos. Mira, fíjate que, y esta es la dinámica del podcast que quiero que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo nosotros. Básicamente, pues le estamos dando publicidad a lo que realmente nosotros hemos venido haciendo por varios tiempos. Siempre nos reunimos a platicar, no solo sobre derecho procesal, sobre derecho penal, sino que sobre cosas de la vida también. Pero esta plática, nosotros vos y yo la tenemos. Nosotros la hemos tenido con diferentes colegas. Lo que pasa es que no se atreven a decirme en público. No se atreven a decir de que un juez no está haciendo bien su trabajo, de que un fiscal no es objetivo, o peor aún, que la defensa no está haciendo lo que tiene que hacer. Y precisamente ese es el tema que vamos a empezar tocando el día de hoy, el tema de las defensas negligentes en el proceso penal. Aprovechando eso, vos que tenés experiencia en el otro lado, yo le digo el lado oscuro, porque vos estuviste en la fiscalía y pues todo lo contrario a la defensa. ¿Cómo te sentís ahora como defensor? ¿Estabas acostumbrado a que se te obedeciera o que casi todo se te diera con lugar? E incluso yo te contaba que cuando en mis inicios yo pensaba que quien tenía la razón en las audiencias o quien decidía era el fiscal. Si el fiscal pedía sobreseguimiento, Eso damos. eso daba. Si el fiscal pedía auto de formal procesamiento, pues eso también. Si solicitaba medidas, la medida, si decía la del 3, la del 5, la del 7, pues la del 3, la del 5 y la del 7 se daba.
Entonces llegó un momento en que yo dije, ya no le voy a hablar al juez, mejor le voy a hablar al fiscal, porque el fiscal es quien finalmente decide cómo es la cosa. Poco a poco uno se va dando cuenta que las cosas no es así. Entonces, ya aterrizando, te quiero preguntar, ¿cómo te sentís ahora que has pasado a la defensa, donde todo se nos es negado? Bien, a nivel personal, es un reto que he asumido con mucho ahínco y pasión, pero hablando procesalmente, es un matiz realmente que existe ese contraste. Y vos me lo decías, cuando yo era fiscal, vos me lo decías. Vos ves ahorita que se te da fácil todo porque lo que pedís, vos sos fiscal. Y me lo vas a entender un día que seas defensa. Y yo decía, pero si es que lo que estoy pidiendo es conforme a derecho y aquí tengo la prueba. Sí, pero también sos fiscal. Ahí me vas a entender. Pero claro, hay que vivirlo. Voy con ese mismo pensamiento. Aquí tengo la razón. Aquí tengo la prueba. ¿Qué me van a decir que no? ¿Y qué te dicen? El chiste se cuenta solo, hermano. Uno, dos, tres. No, es complicado y no se trata de que ya van a empezar a decir que nosotros le estábamos hablando más de los funcionarios. No se trata de eso. Estamos hablando del sistema. Estamos hablando de la raíz, del arraigo, de la costumbre, de las prácticas procesales. De eso es lo que estamos hablando. Independientemente, quien las asuma, quien las cometa, quien las practique. Hoy vamos a hablar de las defensas. Ahora, yo me di cuenta cuando nos tocó colitigar en defensa conjunta, yo te miraba muy enojado, vos. Entonces yo te miraba enojado y entonces yo, ¿qué le pasa a Sevilla? Digo, Sevilla nunca ha sido enojado. Porque cuando era fiscal, bien diplomático, bien tranquilo, pero claro, porque todo lo que pedía, bueno, no es que sea así, pero la mayor parte de cosas que pedía se te concedía. Y no porque vos fueras especial, sino que simple y sencillamente porque era fiscal del Ministerio Público. Y yo te decía, es que te falta acostumbrarte a ir cuesta arriba, porque el trabajo del defensor siempre es ir cuesta arriba. Yo estoy acostumbrado, de verdad que ya estoy acostumbrado a ir cuesta arriba, pero por eso es que nosotros estamos haciendo este tipo de programa, porque es necesario concientizar a los operadores de justicia, a las defensas, y hoy, como les dije, vamos a hablar de las defensas negligentes. A propósito, ¿sabes vos cuál es el verdadero enemigo de un imputado? Sí, lo hemos hablado un par de veces y hemos considerado que el, el mayor enemigo que puede tener un imputado es tener un mal defensor. Generalmente pensamos que el peor enemigo de un imputado puede ser un fiscal con falta de objetividad o un juez que no garantice. Pero como vos mismo lo decís, el peor enemigo de un imputado es tener una mala defensa. Hay abogados que dicen que son penalistas, pero ser penalista no es llevar casos penales. Eso no te convierte en un abogado penalista. Porque si vos le preguntás a ese abogado que dice que es abogado penalista, pero si le hablas o le preguntás sobre cómo se construye la teoría del caso de la defensa o el Ministerio Público, pues no lo vas a saber. O si le hablas de un principio de legalidad, de tipicidad, de eximente, de responsabilidad, pues tampoco te lo van a decir. No te van a saber distinguir entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo se pueden llamar abogados penalistas si no conocen lo básico, lo científico de lo que es el derecho penal, procesal penal? La defensa pública, la defensa privada y la defensa de oficio tienen errores técnicos y procesales. Es decir, estamos hablando ahí del desconocimiento de la ley, del desconocimiento del proceso, de la constitución, de la supremacía de las leyes, de la aplicación de los tratados, de la aplicación del control de convencionalidad, cosas que son relevantes, pero deberían de ser básicas para un penalista. Esto de no, por ejemplo, individualizar bien
la conducta típica del delito. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vos como defensor solicitas un procedimiento abreviado, tenés que individualizar el delito, las eximentes, como vos decías. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto muchos procedimientos abreviados y que le caiga quien le caiga realmente, ¿va? Que solo le solicitan al fiscal, someto a mi representado a procedimiento abreviado y se lo dejan al fiscal que lo califique como quiera. Y que le pongan la pena. Y también han visto en esas resoluciones que emite la fiscalía que dice cómo le va a quedar la pena. Sí, la resolución es Le deja una pena abstracta. abstracta. De tanto a tanto, no. Si es un procedimiento abreviado, debe de ser una pena consensuada y, o sea, dentro del término de ley, para que no vayan a confundir la audiencia de que estamos hablando, dentro del término de ley, si la pena es de 5 a 7, uno no le puede decir al Ministerio Público, en esta causa que usted acusó, someto a mi cliente a un procedimiento abreviado sin más. O sea, uno como defensor debe de decirle que sea condenado a un delito, tal delito X, con una pena de tanto, con la rebaja, con la multa, sacar cada lemvirita que va a pagar. ¿Por qué? Porque el imputado, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es la persona más importante del proceso. Y uno de sus derechos y garantías mínimas es conocer a detalle la acusación, los hechos de la acusación, la calificación jurídica. Yo ya he solicitado procedimientos abreviados y le he dicho al fiscal, le digo que me ponga la pena mínima como pena concreta. Pero en sus resoluciones veo que siempre estipulan la pena abstracta. Le digo, oígame, ¿y por qué no me pone la pena concreta si yo le estoy pidiendo específicamente la pena concreta? Ah, no, me dice, es que esa que la ponga el juez. En un procedimiento abreviado, el juez solamente puede ver si no hay un fraude de ley según la pena acordada. Pues entonces también uno tiene que tener el derecho de tener la certeza de cuál es la pena concreta a la que se va a poner. Abreviado. Ya que estamos hablando de defensa en el proceso abreviado, el procedimiento abreviado, perdón, estamos hablando de que no has visto esos casos donde llega el imputado y en la audiencia de procedimiento abreviado le dice el juez, ¿a usted se le explicó lo que se estaba sometiendo aquí? Sí, dije, bueno, acaban de decir que diga que sí a todo, pues sí. Y usted sabe que si lo condenan, va a ir a la cárcel tantos años. Ya empiezan a hacer una cara ahí un poco rara. Sí, dicen. Y entonces usted sabe que va a quedar con antecedentes penales, le dice el juez. Y fue bien informado de que va a estar 3 años ahí en el Precioso. No, a mí no me han dicho nada de eso. Eso es lo que debe garantizar el juez en esa audiencia. Claro, y lo hace. Lo hace, pero si vos sometes a un cliente tuyo a un procedimiento abreviado y el juez ya conoce cómo sos de minucioso con tu trabajo, pues yo creo que es un descanso que también le damos al juez. ¿Sabes qué otro problema ocurre con las defensas negligentes? Es el cobro por audiencia. Quizás nos vamos a meter en un problema con los defensores. Es que nos vamos a meter al problema con todo el mundo. Volvamos al tema, el cobro por audiencia. Mira, no te voy a decir que yo nunca lo he hecho, pero porque lo he hecho, finalmente me di cuenta que eso realmente, lejos de favorecer al imputado, lo perjudica. ¿Y por qué lo perjudica? Porque la audiencia es el resultado de todo el trabajo que haces previo a ella. No digo que no se pueda, en algunos casos excepcionales, cobrar por audiencia. Por ejemplo, recibo una llamada el día de hoy de que mañana pues, un cliente va a una audiencia inicial de 6 días y pues no tiene un defensor. Entonces en ese caso no hay más remedio que acudir y tratar de revisar el expediente para poder ejercer el contradictorio de los medios de prueba que he presentado el señor fiscal o que va a presentar el señor fiscal. Pero eso no es lo que se debe hacer. Vos me estás hablando de la defensa reactiva y la proactiva. Claro. La reactiva es la que llega y se sienta y discute acerca de los temas, perdón, de los medios de prueba que lleva la fiscalía. Solo habla de los medios de prueba que lleva la fiscalía y los hace suyos como parte de la comunidad de la prueba, pero no le abona. Esa es una defensa
reactiva, reacciona a lo que lleva la fiscalía. Pero la proactiva es la que vos me estás diciendo. El que investiga, el que se prepara, el que pide, el que prepara los medios de prueba necesarios para acuerpar su teoría de caso. Esto sucede bastante Cuando me pagan bien. cuando una persona está siendo investigada, y todavía no le han presentado requerimiento fiscal, te da tiempo de hacer diligencias investigativas con ayuda del Ministerio Público. Tenés que solicitarle diligencias investigativas que favorezcan a tu cliente. ¿Para qué? Ya cuando llegues a la declaración de imputado, ya tengas construida tu teoría del caso, puedas solicitarle más diligencias investigativas con posterioridad, y cuando llegues a la audiencia inicial, no solo seas reactivo, sino que seas proactivo. Puedas aportar medios de prueba que puedan contradecir la teoría del caso de la fiscalía. ¿Qué sucede cuando cobras por audiencia? Porque algunos dicen, no, yo solo le cobro por ir a la audiencia. Pero si llegas a la audiencia inicial a esperar a que el Ministerio Público llegue con sus medios de prueba y ni siquiera lo revisas bien. Pero es que fíjate que aquí hay un serio problema. Tenemos, y aquí hay un error no solo de la defensa. Aquí tenemos que yo he identificado en mi experiencia, y es, porque qué bonito lo que estás diciendo. Qué manera de aprovechar el tiempo en el transcurso de una investigación, que sepas que están investigando un cliente tuyo, o sea, una persona cualquiera, que esa persona se entere y que contrate a su representante con tiempo y que sea una defensa proactiva. Entonces, aquí hay dos cosas. Hay defensores que se alegran de que le presenten requerimiento fiscal a sus clientes porque dicen, ¡ah! Le voy a sacar billete. Hay otros que les da igual y entonces solo esperan al requerimiento fiscal. No, mire, usted está siendo investigado. Si lo acusan, ahí me llamo. Entonces, para ellos comienza el proceso después de que se judicializa la causa. Grave error. Y la proactiva, cuando el fiscal es objetivo y se agradece eso, qué bonito es, porque hay fiscales que dicen, yo tenía una percepción diferente de este caso. Yo creía que él realmente había cometido este delito, pero a raíz de toda la prueba que me pidió la defensa, me he convencido que realmente esta persona no cometió ese delito y no lo voy a acusar. Pero tenemos un problema serio también. A nosotros nos ha pasado, y nos ha pasado en el caso en conjunto, que cuando llegas como defensa, nos han salido algunos fiscales que dicen que no podemos pedir prueba, que no podemos ver los medios de prueba que ya tienen, que no podemos formar parte de las pericias que se están realizando, porque dicen que el Ministerio Público es autónomo, es independiente, que puede hacer lo que quiere. O sea, hay fiscales que yo al principio creí que eran bromas, pues yo creí que eran bromas cuando me decían esas cuestiones. No, usted va a tener derecho a presentarse ya cuando le presentemos requerimiento fiscal a su cliente. Espérese, déjenos investigar y espérese que le presentemos la acusación a su cliente y allá lo va a defender. ¿Qué es lo que se busca generalmente en la audiencia inicial? Pues si la persona está presa, pues que salga. Mínimamente que se le den medidas diferentes a la prisión preventiva. Otro gran problema que tenemos que hablar otro día. Pero realmente ese no es el trabajo que debemos hacer. Nuestro trabajo es, bueno, obvio, si nuestro cliente es considerado, él se considera inocente, pues lo que anda buscando el cliente o lo que debemos buscar nosotros es un sobreseimiento definitivo o provisional. Ya la medida, pues realmente es el resultado del mismo sobreseimiento que se va a otorgar. Pero que por regla general los abogados lo que buscan en una audiencia inicial, generalmente cuando el imputado ha quedado guardado en el centro penitenciario, es enfocarse únicamente en la medida. ¿Y qué es lo que llevan la mayor parte de abogados a esa audiencia inicial? Solamente documentación de arraigo. Y después, cuando lleguen a la audiencia preliminar, lo que vos mismo has dicho. Ese sí es el problema. ¿Qué llegan a decir a la audiencia preliminar? No estoy de acuerdo con la formalización de cargos del Ministerio Público, pero mándelo a juicio porque allá voy a demostrar la inocencia de mi representado. ¡Dios santo! ¿Qué es eso? O sea, en la audiencia preliminar es un espacio donde se tiene que reanalizar la causa para ver si tiene estas probabilidades
de que la fiscalía obtenga una sentencia. Se graduó de fiscal No, entonces. oíme, tienen el descaro, ese descaro de lo que te causa indignación. ¿Qué dice el juez? ¿Qué dice el fiscal? ¿Y qué dice la defensa? Es que en la audiencia inicial se le dio un auto de formal procesamiento. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? La audiencia inicial merece un mínimo indicio de participación del imputado en la comisión de un delito. O sea, Pero la preliminar no. de la audiencia inicial a la audiencia preliminar queda chance. Claro, Queda chance. para investigar más. Bueno, y es más, para ambas partes, si el Ministerio Público no investiga bien, ahí nomás se le tiene. Pero fíjate que te voy a decir una cosa. Todo lo que nos están viendo hoy, hagan un análisis, hagan un recorrido mental, retroalimenten este pensamiento y van a recordar que ya les ha pasado lo siguiente. Hay unos jueces que le quieren dar clases a la defensa y hay fiscales que le quieren dar clases a la defensa y hay defensas que no dicen nada cuando le quieren dar estas clases. ¿Qué le dicen? No, abogado, es que no venga a pedir sobreseimientos ni nada. O sea, fíjate que es más, ni existe esa palabra en una audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque la costumbre nos ha indicado que pasa lo siguiente. Vos llegás a una audiencia y querés interponer un incidente. Momento, dice el juez, momento. Esto, abogado, es para formalizar cargos, contestarlo y mandarlo a juicio. Yo digo, y es que tienen un código procesal diferente al mío, porque en el mío también habla de que se les puede dar un sobreseimiento provisional o definitivo. ¿Qué puedes presentar pruebas? Que puedes presentar pruebas, claro. Podés evacuar testigos. Claro. Si dicen que por ejemplo, la declaración de testigos protegidos, dice la norma, que van a ser siempre tomadas en cualquier etapa del proceso. Pero anda a presentar eso vos en una noticia preliminar. Hermano. Tenés problemas. Y fíjate que eso lo voy a enaltecer en este momento. Una de las virtudes, por ejemplo, de los juzgados de jurisdicción nacional que me gustan mucho y es que dejan que las partes se expresen y ejerzan el derecho del contradictorio y el derecho de defensa. Si vos te vas a jurisdicción nacional a cubrir una audiencia y empiezan a las 9 de la mañana y te toca terminar a las 5 de la mañana del siguiente día, se hace. Nadie bostiga palabra. El juez no te anda apurando y haciéndote así, malas caras, váyanse, apúrense, no me esté, mire, ve, tengo otras audiencias, apúrense, yo tengo una carga. No, tranquilos. Esa no es culpa del imputado. Que los jueces tengan 100 audiencias y los fiscales también. Si nosotros los defensores también tenemos un montón de audiencias y un montón de compromisos. Entonces, en ese orden de ideas, no nos vengan a salir a nosotros de que los procedimientos son, que la audiencia preliminar, por ejemplo, es una refritanga de la audiencia inicial y solo volvemos a tirar la misma comida al microondas y la sacamos y ya vamos a tirar la cena. No es así. Dice Ferrayoli que la contradicción no es solo un derecho, sino que es una función estructural del derecho penal. O sea que realmente un defensor No puede existir el derecho penal sin eso. que no contradice no es defensor. ¿Qué va a ir a contradecir si solo está cobrando por llegar a la audiencia preliminar? Y acude a esa audiencia preliminar a decir, no estoy de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público y será en juicio oral y público donde vamos a poder probar la inocencia de nuestro representado. Pero llegan a juicio oral y público porque cuando llegas a la audiencia de proposición de medios de prueba y le preguntan al defensor, ¿trae medios de prueba que proponer? Por los momentos no traigo medios de prueba. Y se ha tardado 2 años el proceso. Porque eso es lo que se tarda. 2 años se tardan en llegar allá a juicio oral y público. Espérate. Cuando digo, es que ya estoy enojado. Es que ya estoy enojado. Okay. Y la fiscalía saca aquel resto de medios de prueba. Los que se investigan bien, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿habrá indefensión ahí? Pero aquí también hay otro elemento que incide bastante y es otro de los errores de los defensores: la mala comunicación con su cliente. Muchas veces
el cliente en el desarrollo del debate le está diciendo al defensor cómo fue toda la película. Y el defensor se está dando cuenta. O sea, el cliente dice, no, yo no fui, yo no sé, yo no estaba ahí. Entonces, también, porque es que este podcast no es para está definido para un sector en específico. Realmente que más bien de los que más deberían de interesar este podcast a las personas en general, porque nunca se sabe en qué momento puede ser imputado uno. Por un error, porque sí cometió un delito. Entonces, ¿qué pasa? El otro día una colega me mencionaba que después del juicio, el imputado le dijo, mire, qué barbaridad que me vinieron a condenar por ese porte de arma, dice. Y yo solo por salvar a mi sobrinito, le dice. ¿Cómo así le? Es que en realidad la pistola la andaba a mi sobrinito. Y entonces cuando vimos la policía, yo se la quité para que no le hicieran nada. Yo me la cargué la pistola, pero yo no la andaba. Imagínate, y le decía, ¿por qué me viene a decir hasta este momento? Le dice. No, se pasó todo el juicio tratando de buscar pruebas sobre un hecho que no existió. Ni el que imputó la fiscalía, ni la versión que decía el imputado. Una mala comunicación, porque eso es un error garrafal de la defensa. Fíjate que antes de hacer este podcast, entrevisté a muchos defensores públicos. Platiqué y les pregunté por qué en juicio oral los defensores públicos se llegan con esa premisa. ¿Tiene medios de prueba que proponer la defensa pública? Por los momentos no tenemos medios de prueba que proponer, dicen, y todavía dicen por los momentos. O sea que hay una esperanza que en el futuro vayan a presentar prueba incidental, pero que saben ellos muy bien que no lo van a hacer. Y me dicen algunos defensores públicos, mire abogado, no tenemos vehículos, no tenemos peritos. No tenemos ganas. También, Bro. también, pero me dice, me ha tocado poner de mi gasolina para acudir de una ciudad a otra a ir a buscar los antecedentes penales, policiales, cuando se trata de presentarles algún procedimiento abreviado o alguna vía alterna, que son cosas que las deberían tener a la mano. ¿Por qué la defensa pública no se le da la misma prioridad que se le está dando al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene medicina forense, tiene la policía, tiene la DPI, pero la defensa pública no. Entonces, si yo no tengo plata para contratar un defensor privado que verdaderamente haga sus diligencias, que realmente haga una defensa proactiva, entonces me toca que me defienda la defensa pública. No estoy diciendo que los defensores públicos no sean profesionales estudiados, no estamos diciendo eso. Hacen una gran labor y ardua también, sin herramientas. Pero les toca trabajar con las uñas. Y esa es la verdad. Bueno, mira, las falencias del sistema, creo que todas las instituciones la tienen. La defensa pública es de las que más falencias tienen, de las que más falencias tienen. Empezando porque casi no hay defensores públicos. Segundo, no tienen las herramientas de logística, como vos decís. Pero ¿qué? Ya va a tener el director de la defensa pública y decir es que no tenemos herramientas, pero se las tiene que pedir a alguien. Que hable, que presenten las denuncias. ¿Por qué la defensa pública se queda sin sus herramientas? Porque quienes las están dirigiendo no hacen su trabajo. Pero tenés que hacer un trabajo de investigación, tenés que aportar pruebas, tenés que contradecir de todas las maneras posibles. Pero si sos defensa pública y estás viendo que no tenés todas las herramientas, denuncie. Denuncie, porque No, si no... ahí acabas de tocar un tema tabú, pues, escogiste un camino espinoso en este momento. Es que ese es el problema que tenemos en este país. O sea, el compadrazgo, la camaradería. Mira, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a audiencia, tenemos a veces un litigio caluroso, acalorado ahí, un poco intenso con la contraparte, pero salimos de audiencia y eso no es nada personal. Salimos, sí, platicando normal, a veces haciendo chistes, pero en realidad, si nos toca
Denunciar, denunciamos, porque que no es por molestar. Y no me dijo una defensora pública que le estaban violentando sus derechos en una audiencia. A la defensora, pues, A la defensora pública. A la defensora no estaban violentando. Pues sí, le violentaron el derecho a la defensa, entonces yo le pregunté, ¿y por qué no denuncia? ¿Sabes qué me dijo? Ya sé que te dijo, sí, sí. No, abogado, me dice que yo tengo una carrera, que ya tengo tantos años de ejercer la profesión y no me voy a tirar de enemigo a nadie. Entonces digo yo, Entonces, no, que no sea defensa que pública. no Pues. sea defensora pública, que se dedique a otra cosa, pero el trabajo de ella Es defender. Y O si- sea, y si- cogemos el verbo defensa, el verbo defender en el diccionario. Eso es lo que escuchamos de todos los abogados. Pero solo nosotros lo decimos. O sea, no, hay otros que lo dicen también. El punto es, yo les digo una cosa. El que se malee, defensor público que se malee, es porque es un defensor que no hace bien su trabajo. Yo te voy a dar una comparación con lo que estabas hablando acerca del que cobra por audiencia, que no está mal, pero depende. Estratégicamente, pero depende. Y como te decíamos, si vos vas a ir un inicial, a fuerza, la contraparte, si vos ganas, te van a apelar. Y si vos perdés, vos vas a apelar. Entonces, ¿cómo vas a cobrar solo por esa audiencia y después tenés que cobrar el recurso de apelación aparte? Ese es un pensamiento que creo que cae dentro de la lógica hablar y decirle al cliente, mejor le cobro el inicial y la apelación y después vemos qué pasa, por lo menos. Pero en la defensa pública existe ese fenómeno, no con pisto, porque en la defensa pública le pagan, gane o pierda la audiencia, pero sabes que en lo que estamos hablando encaja perfectamente dentro del rol de la defensa pública de la siguiente manera. Si el defensor público conoce solo la etapa preparatoria e intermedia, no le importa. No digo todos, porque siempre hay excepciones. No vamos a decir nombres de nadie, pero hay defensores públicos muy comprometidos ahora. Lo que les quiero decir es, generalmente el defensor público que solo lleva el proceso hasta la etapa intermedia, no le importa. Allá que lo lleve a juicio otro, ese no es problema mío, hermano. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el director de la defensa pública? Dijo, no, mucho relajo. Aquí están subiendo todo, les vale más cena, no les importa. Ahora el defensor público va a llevar el caso desde el principio hasta el final. Vaya, defienda los juicios, ¿ven? Ahí se ponen más las pilas, va. Pero, De acuerdo. El problema es que nos confiamos a veces en las dos posiciones, tanto en la acusación o en la defensa, y creemos que lo que nosotros estamos viendo, así lo va a ver todo el mundo. Y no es cierto. El fiscal tiene que pensar como defensor. El defensor tiene que pensar como fiscal. El juez tiene que pensar como los dos. Y como juez. Entonces, ¿ves qué cosa es la que estamos hablando aquí? Porque allá, claro, si vos lo ves todo como fiscal, por eso es que dice, cuesta cambiar el chip cuando te cambias de un rol al otro. Pero fíjate que con la defensa pública, como te decía en ese caso, como confluían las dos teorías, yo puedo decir que hay casos en los cuales vos puedes ver que no es necesario otros medios de prueba, pero en la mayoría de casos necesitan medios de prueba, o sea, el 99% de los casos que los abone la defensa, porque la fiscalía no los va a pedir, la fiscalía está pidiendo los medios de prueba para la acusación, que fortalezcan su teoría. algunos defensores públicos con los que yo tuve la oportunidad de platicar me dijeron no me ajustó el tiempo para solicitar diligencias investigativas para todo el mundo, de todos los casos que lleva. Pero yo me pregunto, ay, la fiscalía, cuando era fiscal, ¿cuánto llevaba? Pues, Cuando la primera asignación que me dieron a mí, me asignaron 15.000 denuncias y 700 casos en la Fiscalía de Delitos Comunes en instrucción. Eso es una realidad, eso no es una exageración. Eso es aquí en San Pedro Sula. Y en Tegucigalpa llevan más. entonces por eso que están Yendo en desbandada. Fíjate que el Ministerio Público es una gran escuela, ya que tocaste el punto, voy a aprovechar a tocar eso. El Ministerio Público es una gran institución, una gran escuela. No obstante, es agotador, es cansado,
Creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo siento que cumplí un ciclo dentro de la fiscalía. No quería hacer nada más en la fiscalía. Siento que ya había pasado por todas las etapas del proceso y yo ya no quería ser fiscal. Cuando lo fui, me gustó, me apasioné, lo viví, o sea, lo disfruté. Pero llegué a un punto en el que yo dije, la vida tiene muchas cosas, eh, voy a dedicarme a algo más. O sea, ahora quiero ser defensor, ¿por qué no? Y ahora estoy disfrutando esto apasionadamente. Quizás algún día ya no lo quiero hacer, pero también hago el rol de acusador privado. Y volvemos al principio de lo que decías en el podcast. Cuando yo voy de acusador privado, voy suavecito, voy tranquilo. No es que no hago nada. El otro día fue una audiencia que la defensa se estaba riendo porque dijo, usted viene de acusador privado. ¿Y qué va a decir? Me allano a la pretensión de la fiscalía. ¡Ja! Mira, papá, cuando saco aquel saco de prueba, va. O sea, yo hice mi trabajo como que si fuera fiscal. ¡Ja! Ahí sudaba la defensa, tenía dos fiscales ahí, pues es decir, el fiscal público y el acusador privado. Y esto, pero, tenés que ejercer tu trabajo, tenés que ejercer tu rol de manera responsable. Y eso es lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de que la defensa pública es buena o es mala. Es que si está ejerciendo el rol, tiene que hacerlo con responsabilidad y compromiso. Bueno, hay que hablar de que no solo hemos hablado de la defensa No. pública, hemos hablado de la defensa privada también. Ahora, ya para concluir, es necesario que toquemos un tema en específico, un tema. Quédense con nosotros hasta terminar este tema porque yo les aseguro que esto, el plato fuerte se lo dejamos para el final, que es la prueba anticipada. Aquí se tira prueba anticipada para todo y contra todo. No hay ningún filtro. Y fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con una juez y me dice, abogado, me dice, es que yo aquí no me doy abasto porque hago pruebas anticipadas todos los días. ¿Y para qué las aceptan? Pues? De quién es la culpa. Pues sí, no tiene por qué aceptar todo lo que le llevan. Pues. Entonces, mira, generalmente, como te dije anteriormente, se pide por todo y se concede de manera indiscriminada en todos los casos. Yo diría de manera desvergonzada. Pero a la fiscalía. ¿Verdad? Se le concede a la fiscalía. No, sí, a la fiscalía. Sí, claro. Se le concede por todo y por nada a la fiscalía. Y ahí es un grave ejemplo cuando él decía la diferencia entre la defensa y el fiscal. Pero pedilo como defensa. Te dice, no ha acreditado los presupuestos legitimadores establecidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal cuando los pide la defensa. Sí. Pero cuando los pide la fiscalía, amén. Miremos la prueba anticipada. Saquen su cuadernito, apunten. Vamos a ir leyendo párrafo por párrafo del artículo 277 del Código Procesal Penal y vamos a decir y vamos a explicar por qué está cometiendo un error el Poder Judicial de estar otorgándoles de manera indiscriminada o desvergonzada esa prueba anticipada a la Fiscalía por todo y para todo. Así que comencemos con el primer párrafo del 277. Léetelo, ¿cómo se veía? ¿Lo tenés o no lo tenés? Ahorita. Si no lo voy a leer. Léelo. Ok. Actos jurisdiccionales, pruebas anticipadas. En caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro y, en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba. Ay, me acabo de acordar de una vez que solicitamos una prueba anticipada y nos dijo tanto el juez como la fiscal que nosotros no la podíamos ir a pedir al juez, imagínate. Es que en ese primer párrafo que acabas de leer dicen que se le va a solicitar al juez. Dice, ¿Cómo decía ahí? En caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes. O sea, que la prueba anticipada la puede pedir la defensa, el acusador privado, la PGR. Solo que hay una diferencia clara, que cuando la pide el Ministerio Público es concedida.
Pero cuando la pide la defensa, no se reúnen los presupuestos legitimadores. Hace que aquí la puse y que no la encuentro. Ok, ahora vamos con el párrafo segundo. ¿Tenés el párrafo segundo ahí? No, pero recordemos, va. Dos claves importantes en ese párrafo. Puede ser solicitado por cualquiera de las partes y se le debe solicitar al juez. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que esta gente ha confundido una prueba anticipada Con diligencia. con una diligencia investigativa. Santísimo Rey de Gloria. ¿Qué dice la fiscalía? Es que esto no le puede pedir eso al juez. Si es que en el primer párrafo está, pues. ¿O es que ustedes van a cambiar la ley? Son diputados ahora. Mire, en el primer párrafo se establece que se le debe de pedir al órgano jurisdiccional y lo están confundiendo con la solicitud de diligencia investigativa que está en el 101 numeral 11, que cuando la defensa quiere un medio de prueba se lo va a ir a pedir al Ministerio Público para que éste lo practique, y en caso de que el Ministerio Público lo deniegue, se lo va a ir a pedir al juez, dentro de 48 horas le va a resolver. No es lo mismo. No estamos pidiendo que investiguen, le estamos llevando una prueba y la queremos anticipar para el día del juicio. Párrafo segundo. A ver, ¿qué dice el párrafo segundo? Igual, no me acuerdo, léemela, vamos a ver. Igualmente, el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público, y otra vez lo vuelve a decir, o de cualquiera de las partes, O sea que nosotros podemos pedirlo como Sí. defensor. podrá disponer que se practique anticipadamente cualquier medio de prueba cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate. Ok, pongamos un ejemplo. ¿Cuándo en una prueba podría existir peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate? Cuando una persona se va a morir, ¿Le queda cuánto? 2 meses de vida. Le quedan 2 meses de vida. Entonces, bueno, hay que hacer la prueba anticipada, ¿no? Hay que establecer una diferencia. Mira por qué es importante. Porque después en los otros párrafos ya aparece una regla o una norma cuando es de extrema urgencia. Pero en este caso no hay una extrema urgencia, sino que tenés un diagnóstico de un cáncer terminal y te dice, mire, posiblemente a usted le queden 2 meses o 3 meses de vida. Vos sabés que el juicio se va a tardar hasta 2 años en que lo llamen a juicio, entonces dice el fiscal, no, mejor vamos a pedir la prueba anticipada para que la prueba no se pierda, no sea imposible de reproducirla en juicio. Pero ¿es de extrema urgencia? No es de extremo. No es de extrema urgencia. ¿Pero se puede pedir la prueba anticipada? puede. Sí se puede pedir, es válido. Como en este caso no se trata de un asunto de extrema urgencia, pues entonces le da tiempo al señor juez para que mande a citar al imputado o al investigado para que comparezca a la prueba anticipada, que tendrá lugar el día que éste designe, y que el citado pueda comparecer acompañado o asistido de un profesional del derecho de su elección, y en todo caso pues se le puede nombrar un defensor público, pero solo en el caso que éste no lleve un defensor de su elección. En caso de que el imputado o el investigado no se presente a esa audiencia, pues entonces ahí mismo también en el citatorio se le apercibe de que en caso de no comparecer, pues se le girará orden de captura para efectos de que comparezca a esa prueba anticipada. Y esa es la manera correcta en la que se debe de garantizar el derecho a la defensa. Y no como usualmente se hace aquí, que para todo se admite la prueba anticipada y aunque no se traten de casos de extrema urgencia, se nombra un defensor público para que entre comillas controle el acto, pero si verdaderamente controlar el acto, le diría al juez, señor juez, previo a que se lleve a cabo esta audiencia, le solicito se cite al interesado, se cite al imputado, se cite al investigado, para que se comunique con este defensor para poder ejercer de manera correcta su defensa. Ya que de no ser así, el defensor público básicamente se convierte en otro acusador más del investigado, imputado o interesado. Válida, ¿ok? Entonces vamos a ver con el siguiente. Del mismo modo, procederá el órgano jurisdiccional a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes. Otra vez, 3 veces ya, o sea, 3 veces. Sí, sí. Es que hay unos que dicen que la defensa no puede pedirlo, por eso lo puntualizamos. ¿Va? Hay algunos fiscales que dicen eso, Ok. hay algunos jueces también. Cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito,
de que por ausencia o por cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio o corra peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia, amenazas, ofertas, promesas de dinero u otros beneficios análogos. O sea, que si tu testigo o la prueba se va a perder, pero hablemos del testigo, hablemos del testigo. Hablemos del testigo, de que el testigo se puede sentir amenazado, que pueda recibir no solo amenazas, sino que promesas de dinero, etcétera. Pues el fiscal puede pedir también la prueba anticipada, pero ya la Corte de Apelación, la Corte Suprema, ha dicho, no basta con que usted presuma que existe un peligro para su testigo. A vos como defensor te dicen que Sí, no basta. sí, Pues, sí. ¿puedes repetir eso? No basta que usted presuma que Que- existe un peligro. O sea, vos decís a mi cliente o, o al testigo que tiene el testimonio clave para favorecer a mi representado, mañana lo van a matar. ¿Qué lo van a matar? Por lo ¿Qué? que sabe. Sí, Entonces, no basta que vos lo sepas. sí, por lo que sabe, muy probablemente, pues él se va a poner en peligro y puede perder la vida, o puede ser de que no llegue a juicio a declarar. Entonces yo considero que existe un peligro. Entonces me ha dicho la Corte a mí, no basta con que usted lo presuma, tiene que traerme No alguna tiene- prueba objetiva para poder acreditar los presupuestos legitimadores establecidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Para ejemplo, un botón. Mira, te voy a explicar lo que me dijo la Corte de Apelaciones en un amparo que interpuse, porque a mí se me negó la práctica de una prueba anticipada, porque la juez me dijo que yo se la tenía que solicitar al Ministerio Público como si se tratase de una diligencia investigativa. El amparo fue declarado sin lugar, pero no por las razones que la juez dijo. Yo estaba en lo correcto al solicitar la prueba anticipada al órgano jurisdiccional, tal como lo dice el artículo 77 del Código Procesal Penal, sino que me fue negado por las razones contempladas en el considerando número 4 y que voy a leer a continuación. Considerando número 4. Para esta Corte resulta patente que la petición de fecha no justificó ni se fundamentó en indicios mínimos demostrativos de presupuestos procesales exigidos por el artículo 277 del Código Procesal Penal, que demanda que procede la recepción de pruebas anticipadas en caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba o cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate o cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito, de que por ausencia o por cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio o corra peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero y otros beneficios análogos. Y aclara, es decir, no basta con presumir o conjeturar sobre el peligro de pérdida o inutilización de la prueba, o sobre las posibles presiones, violencias, amenazas o promesas al testigo. Debe acreditarse además alguna de estas circunstancias especiales que justifican el anticipo de prueba. Pero ¿qué sucede? Al Ministerio Público nunca le niegan eso. El Ministerio Público siempre asume que su testigo ¿Está en riesgo? está en riesgo. Para los que nos dicen que nosotros solo hablamos y no acreditamos lo que nosotros estamos diciendo, o para los que creen que es mentira las cosas que nosotros venimos a decir en este podcast, pues entonces les muestro este ejemplo. Esta es una justificación legal que el Ministerio Público hace en la petición o solicitud de una prueba anticipada. Fijémonos desde donde está la flecha. Dice así, en el párrafo tercero de este mismo artículo, que refiere que cuando exista riesgo grave de que por ausencia o por cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio, o corra peligro que el testigo sea expuesto a presiones mediante violencia o amenazas, se reciba su declaración con carácter de prueba anticipada. Esto es lo que acabamos de leer en el párrafo tercero del 277. Luego dice, lo que hace imprescindible la presente diligencia con carácter de urgente, peligrando con esto de que el testigo no comparezca a un posible juicio oral. Lo dice, pero no presenta ningún medio de prueba.
Considerando el temor y peligro real en el que se encuentran al momento de rendir su declaración, en tanto es conocimiento de todos la inseguridad social y la falta de protección real que se le puede dar al declarante durante el proceso por parte de los entes estatales, al igual que lo dispuesto en el artículo 253 del Código Procesal Penal, que establece que para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento. Asimismo, para poder establecer la manera y la forma violenta en que se ejecutaron los hechos, donde perdieron la vida y ahí se las personas, de lo cual se deduce, fíjese, mire que no asegura, sino que es una deducción, de lo cual se deduce que los sospechosos de este hecho tratarán de evitar que el mismo se investigue y no ser llevado ante la justicia, por lo que es de presumir el riesgo grave e inminente, otra vez vuelve a presumir, mire, por lo que es de presumir el riesgo grave e inminente a los que el testigo y sus familiares pueden estar expuestos y verse presionados mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos en caso de que se llegue al conocimiento de los sospechosos que el citado testigo ha decidido colaborar con la investigación del caso, a fin que el testigo en otro acto procesal posterior tergiverse su testimonio o no comparezcan ante el órgano jurisdiccional. Pero no obstante, la información a evacuar es de vital importancia para esclarecer los hechos investigados. Por lo anteriormente expuesto y en vista que el testigo conoce la dinámica de los hechos, así como los rasgos y características físicas del sospechoso, es criterio de este ente fiscal que las presentes diligencias prejudiciales son útiles, proporcionales y pertinentes para los hechos que se imputan y que servirán de sustento a este ente acusador al momento de llevar la presente causa a un juicio oral y público. Si ustedes pueden observar, en su justificación, el Ministerio Público solo asume, solo presume, pero en ningún momento ha dicho, con este medio de prueba nosotros acreditamos que verdaderamente existe un peligro, tal como lo dice la Corte. Y así como este caso, hay una infinidad de ejemplos en los que el Ministerio Público pretende introducir esta prueba testifical bajo la formalidad de prueba anticipada sin un verdadero fundamento. Es decir, de que los argumentos que el Ministerio Público utiliza son basados en meras conjeturas o presunciones, donde ellos entienden de que su testigo se encuentra en peligro, de que su testigo puede ser amenazado, de que puede ser objeto de ofertas de dinero, ofertas económicas, pero, como él lo he dicho, son meras presunciones. No han acreditado o no acreditan con ningún medio probatorio la existencia de esas amenazas. Y el órgano jurisdiccional las admite simplemente porque el Ministerio Público las ha solicitado, pero no ha hecho una verdadera valoración sobre la existencia de los presupuestos establecidos en el artículo 277, es decir, que el Ministerio Público efectivamente haya probado de que el testigo esté siendo amenazado, que el testigo haya recibido alguna oferta de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, y ¿sabes qué es lo peor? Presentan aquella acusación pidiendo detención judicial, se las dan, van a tener audiencia inicial dentro de 5 días y piden la prueba anticipada. O sea, presentamos requerimiento fiscal y solicitamos la prueba anticipada. Yo he visto jueces que dice, no. O sea, la inicial es en 3 días. No puede cuidar ese testigo 3 días al Ministerio Público. ¿Cuál? ¿Qué le va a pasar a ese testigo en 3 días? Cuídelo y me lo trae inicial y ahí lo evacuamos. Punto. Así también se procederá cuando se trate de los supuestos que se refiere el artículo 237A, que habla de las víctimas vulnerables, ¿verdad? O sea, mujeres, niños, etcétera. No, que te dice que no debes de presumirlo, tienes que acreditarlo. Estas declaraciones deben ser siempre admitidas por el órgano jurisdiccional en todas las etapas del proceso. Pero el hecho de que pertenezca a un grupo vulnerable no significa que esté en peligro. Segundo strike, o sea, decimos, ok, no debo de presumir que esté en peligro. Y es del grupo vulnerable, pero solo porque sea del grupo vulnerable tampoco. En todo caso, el juez librará citación. Aquí vamos a la parte importante. Esto, papa, es carnita. Así que apúntenlo. En todo caso, el juez librará citación a quienes, al fiscal y a los demás interesados, ¿ok?, que hasta el momento hayan sido identificados. Escucha, espérate ahí. Una pregunta. No, yo te voy a responder. He visto 1000 casos así como los que vas a preguntar. Sí. Requerimiento fiscal que dice, el imputado es fulano de tal, tantos años, tiene 3 novias, vive en una casa color verde en la colonia tal y tal y tal, tiene un perro y un carro así. O sea, saben exactamente cuántos cabellos tiene en la cabeza el imputado.
pero no lo citan. No lo citan. ¿Al qué? A la declaración, pues sería a la prueba anticipada. Y como estamos hablando de una prueba anticipada, en un ejemplo de que sea un testigo, entonces es declaración. Esto suele pasar con el testigo protegido en declaración de prueba anticipada. Declaración testifical con la formalidad de prueba anticipada. Así le ponen al título, pero no citan al imputado, no lo citan. Bueno, no es imputado, al investigado. Al sospechoso o al imputado, porque a veces está acusado, a veces no. A veces está en... Asumamos de que no se ha presentado requerimiento fiscal. Ok, vamos a poner las dos casos. No se ha presentado requerimiento fiscal, pero el fiscal solicita la recepción del testigo con la formalidad de la prueba anticipada. Pero en su solicitud identifica plenamente quién es el investigado. ¿Y qué es lo que hace el juez? Nombra a un defensor público para que controle el acto. Me pregunto yo, ¿por qué no ha citado al investigado? Disculpen, no es imputado porque todavía en ese caso no ha sido acusado formalmente. Entonces, pero miren lo que dice acá el artículo. En todo caso, el juez librará citación al fiscal y los demás interesados. La pregunta es, ¿será el investigado un interesado? ¿Será que le interesará a él? ¿Que lo van a topar a él? Me gusta recordar esto mucho. Es la persona más importante del proceso. Ni el juez, ni el fiscal, ni la defensa, ni nadie, ni sus superiores, ni nadie es más importante que el imputado. Entonces, ¿cómo no va a ser interesado? En este caso, el investigado, ¿no? Pero, ¿tendrá algún interés el investigado que llegue una persona como testigo a decir que él participó en algún hecho? ¿Tendrá interés? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo citan? Vamos a volver a leer ese párrafo. En todo caso, el juez librará citación al fiscal y los demás interesados que hasta el momento hayan sido identificados. El investigado fue identificado en el momento en el que el fiscal presentó la solicitud de prueba anticipada. Ahí lo tiene y el juez no puede decir que no lo conocía, porque está en la solicitud. Bueno, y que puedan comparecer. ¿Me vas a decir que el fiscal no puede saber cuál es la dirección del...? No, pues sí, es que te estoy diciendo. Yo he visto acusaciones donde dicen que el hecho ocurrió en la casa del imputado, en la colonia tal, que tienen el álbum fotográfico y todo. O sea es individualizadito. Solo les faltó entregarle la citación ahí, pues, no quisieron. Pues. Bueno, ¿y sabes a qué va a tener derecho ese investigado, ese interesado? Ahí dice el Código Procesal Penal. Y estos tendrán derecho a asistir a la práctica anticipada de la prueba en la forma prevista para el debate. ¿Y cuál es la forma prevista para el debate? El imputado está presente. Tiene que estar ahí. Si en un debate el imputado no está, no hay debate. Se le libre orden de captura, que es en la forma prevista para el debate. Ahora vamos a la parte importante. Antes de que entremos en el último párrafo, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes vos la diferencia entre un defensor público y uno de oficio? ¿Sabes vos qué es? ¿Será lo mismo eso? ¿Serán sinónimos? ¿Será lo mismo defensor público que defensor de oficio? ¿Será lo mismo? Fíjate que yo no había reparado en eso hasta que un día estaba hablando contigo y me hiciste esa misma pregunta. Quizás no te acuerdas, pero ahí fue donde realmente me puse a investigar. Bueno, realmente vos me dijiste en aquel entonces. Yo no me había mirado. Pero luego sí, alimentando esta plática con otro colega, me dijo que él estaba en audiencia. Yo no le había puesto mente en realidad. O sea, él no me había tocado. Pero un colega me dijo que allá en la Mosquitia se usa mucho, con mucha frecuencia, la figura del defensor de oficio, que no es lo mismo que el defensor público. Claro, porque el defensor público trabaja para la defensa pública. El defensor de oficio es cualquier defensor privado. Vos puedes ser un defensor de oficio. O sea, en el momento que no se encuentre un defensor público, pues entonces se nombra a un abogado privado y a ese se le tiene como defensor de oficio, que hay que pagarle los honorarios. ¿Quién le paga el honorario al defensor de oficio? El Poder Judicial. Así lo dice el artículo 119 del Código Procesal Penal. Déjame lo leo bien.
que dice así: cuando en algún lugar no exista defensor público o el imputado no cuente con recursos suficientes o teniéndolos rehúse nombrar defensor privado, el órgano jurisdiccional nombrará un defensor de oficio y sus honorarios serán pagados por el Poder Judicial de acuerdo al arancel especial que éste fije. Y así se hace en otros países. En Estados Unidos, el defensor de oficio pues llega a cubrir las audiencias y se le paga. Al terminar su audiencia, le paga el Poder Judicial. Pero ¿por qué estamos tocando este tema? Pasan por un cheque ahí, por ventanilla. Por ventanilla cobrarlo. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque mira, dice el último párrafo: el imputado que se encuentre detenido será representado por su defensor, salvo si puede intervenir personalmente y no existe peligro de fuga. En aquellos casos en que se desconozca quién es el imputado y la práctica de la prueba sea de extrema urgencia. Mañana se muere. Está agonizando, está boqueando ahí en el Catarino. Está 2 horas de montarse en su avión y se va y no vuelve. Puede haber una infinidad de ejemplos. Ok, eso es extrema urgencia. Entonces mira por qué es importante conocer la diferencia entre un defensor público y uno de oficio. Porque lo dice acá este párrafo: en aquellos casos en que se desconozca quién es el imputado y la práctica de prueba sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir la intervención del juez para que actúe de la manera más expedita, debiendo citar un defensor de oficio, no dice defensor público. No. Por ejemplo, en la Mosquita, como decía el colega, pues había un defensor público para todo el sector y quizá el defensor público estaba ocupado en otro lado, sí. pero el caso era de extrema urgencia, se estaba muriendo la persona, no iban a esperar a que el defensor público terminara sus 7 audiencias que tenía programadas, no. Entonces, en ese caso, por eso el legislador previó eso y dijo: no. Si no hay un defensor público porque es tanta la urgencia, pongamos un nuevo oficio que llegue quien sea. Quien sea, Sí. para que controle el acto. Sí. Entonces, en todas esas pruebas anticipadas que están cundidos, hay extrema urgencia. No. En ninguno de ellos hay extrema urgencia. No hay, ni siquiera va en la solicitud, no va fundamentado ni motivado. Va pedida porque sí. Va como un apéndice de requerimiento fiscal. Y el juez lo acepta, lo que hablábamos al principio. Si la juez dice: no, porque aquí yo lo paso ocurriendo audiencia en prueba anticipada, Es porque las acepta. Si son testigos que no están en una extrema urgencia. Y la excusa es: no, es urgencia. que son víctimas vulnerables, que es un niño, que es una mujer. Óigame, pero no hay extrema urgencia. Si yo fuera juez, yo les dije: no, señores, mándenos a la audiencia inicial. ¿Y cuál es el mejor? Pregúntenle, ¿cuál es la urgencia que tiene? Me la acreditó porque, espérate, que vos me dijiste que la corte te había dicho todo eso. Va que tener, no es que, te dijo, no es que usted se imagine, acredítelo. No es que su cliente, su testigo sea vulnerable. Es que tiene que ser vulnerable y estar en un riesgo acreditado. Ajá. ¿Y quién tiene la culpa de todo eso? La defensa. ¿Por qué? Porque no lo alega, porque no, o sea, porque estas cosas que nosotros estamos discutiendo aquí, que están claritas, no las ha ido a pelear ahí. No le ha ido a abrir los ojos a los jueces y a los fiscales y decirle: mire, ve, de entrada, señor juez, fíjese que aquí me está pidiendo la fiscalía, le está pidiendo la fiscalía esta prueba anticipada. Y dice que los hechos ocurrieron en la casa de Juan Pérez, que vive en la esquina aquí a la vuelta del juzgado. Y aquí está el número de identidad del imputado. Óigame, ¿por qué no lo citaron? No tiene por qué admitirle. Primero está individualizado y me va a citar al imputado, porque ahí vive, usted lo está diciendo. Segundo, el Ministerio Público no está acreditando una urgencia, porque es que me parece que tenía 2 fallos de la Corte de Apelaciones. Sí, tengo 2, tengo 2 por ahí. Tengo un amparo que yo solicité la prueba anticipada, me la niegan porque no acredité los presupuestos legitimadores, y tengo un recurso de apelación oponiéndome a la prueba anticipada de la fiscalía. ¿Por qué no acreditó los presupuestos Porque no acreditó los presupuestos legitimadores. La extrema urgencia. Es decir, me estás diciendo que la Corte de Apelaciones
¿Y qué les, Una prueba les anticipada parece bien? ¿Les parece que normal? la fiscalía lo pida, le parece bien, pues, Sí. aunque no acredite la extrema urgencia y aunque la víctima no sea vulnerable, pero en cambio, la misma corte, la misma sala. La misma corte y la misma sala. Vos te opusiste a esa prueba anticipada y lo apelaste y te dijeron que no había problema cuando fue a la fiscalía. Sí, cuando fue la fiscalía. Pero cuando vos presentaste una solicitud de prueba anticipada y te fui admitido y presentaste un amparo en la misma sala, entonces te dijeron que no bastaba que te imaginaras eso. Así es. Okay. Entonces, por eso te digo que nosotros la defensa siempre la tenemos cuesta arriba, mientras que la fiscalía, pues, todo se le concede. La carga procesal que tiene el Poder Judicial es culpa única de ellos mismos. Ahora, las defensas también tienen su parte de culpa porque no alegan eso. ¿Y saben por qué es importante que uno lo alegue? Porque por el principio de inmediación, no es lo mismo que el testigo declare ante el juez que va a dictar un sobreseimiento en la audiencia inicial a que lo haga en prueba anticipada con un juez distinto, aunque haya principio de inmediación, porque hubo un juez que estuvo cubriendo, pero no es el mismo juez que va a dictar el sobreseimiento definitivo. ¿Por qué no es lo mismo? Me van a decir, no, sí es lo mismo porque lee el acta, pero no vio la manera como lo declaró. Porque las gesticulaciones, la forma en cómo actuaste, la voz, como, o sea, se te quebró la voz, no te sonrojaste, viste para un lado, viste para el otro. Ahora, Buscaste la aprobación de la persona que te llevó ahí, como te... sí, pero me van a decir, pero puedes reproducir el video en la audiencia inicial. No, también. El mismo fiscal se va a oponer porque va a decir, no, es que aquí nosotros estamos, solo queremos mínimos indicios, está naturalizando la audiencia, ya la está convirtiendo en juicio oral y público. Bueno, pero yo tengo el derecho a la defensa, reproduzcámosla pues, la reproduce. Pero no es lo mismo. Y menos si lo hiciste en una cámara de un ángulo que no se están viendo los rostros. Entonces, por eso esa prueba anticipada es una prueba excepcional, porque la regla es que se debe presentar la prueba en la audiencia inicial o en el juicio oral y público. No es que no se puedan presentar en las diferentes etapas procesales, pero esta práctica que por todo y nada se esté presentando pruebas anticipadas, pues es una vulneración al derecho de la defensa que está siendo permitido por los propios defensores. ¿Y sabes qué? Aquí sí, hoy sí voy a señalar directamente a la defensa pública, porque la defensa pública es la que avala todas esas prácticas. Porque ¿a quién es el que nombra el juez? A la defensa pública. A la defensa pública. ¿Y el defensor público qué llega? Llega 2 minutos antes de la audiencia, escucha la declaración y muchas veces ni pregunta. Y si pregunta, ¿qué es lo que va a preguntar si no conoce la versión del investigado? Si yo fuera defensor público, le diría al juez, señor juez, esto no es un caso de extrema urgencia. Dígame cuál es la urgencia, por qué me han nombrado como defensor público. No hay extrema urgencia en este caso. Además, no me ha dado la oportunidad de poder hablar con el investigado. Ahí dice el nombre y apellido del investigado. Así que por favor, cítelo y deme tiempo para poder hablar con él. Para que podamos ejercer la defensa, porque si no, no voy a ejercer una defensa efectiva. La defensa privada, en este caso sí sabe, porque cuando va un defensor privado es porque fue contratado por el cliente y está con él ahí, le dice que preguntar, le dice dónde va a atacar. Pero yo les quiero hablar acerca del control difuso de convencionalidad en la aplicación de las pruebas anticipadas. Esto es algo que está relacionado con el debido proceso. El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 90 de la Constitución de la República con relación a 15 y al 18. Quiero leer una sentencia que es el caso Álvarez versus Argentina, en el párrafo 128, es una sentencia del 2023, y establece lo siguiente. Y dice así, el artículo 8.2F de la Convención consagra la garantía mínima. Esta es una garantía mínima. Esto es lo menos que se le puede pedir al Poder Judicial, al órgano jurisdiccional, a los fiscales del Ministerio Público, pero sobre todo a la defensa, que no sean pechos rudos. Lo menos es esta garantía mínima del derecho de la defensa de interrogar, y cuando es de la defensa no es del defensor, de la defensa del imputado, o sea, de ejercer ese derecho de defensa, de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia
como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Dice la Corte, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. Dice, la Corte ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados, fíjate cuando ya están acusados, mira, está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. Lo mismo dice el caso de Grijalba Bueno versus Ecuador, en una sentencia del 2021, en el párrafo 107, y lo mismo dice el caso de Armeín y otros versus Costa Rica, una sentencia del 2018, esto lo establece en el párrafo 449, perdón, sí, en el párrafo 449, y lo mismo dice el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, en el párrafo 242. ¿Qué les quiero decir con esto? El control difuso de convencionalidad es de cumplimiento y de carácter obligatorio para todos los funcionarios de un Estado, no solo jueces, no solo fiscales, es para todo funcionario que tiene el poder, la atribución, el rol de ejercer una acción que pueda disminuir u otorgar derechos. Entonces, si tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que le dice que la garantía mínima del derecho, una de las garantías mínimas del derecho de la defensa es interrogar a los testigos, ¿verdad? Y reconocido a quien ha sido acusado de interrogar a los que están presentes en igualdad de condiciones. Y esto se lo dice en 4 sentencias. No solo tenemos un control difuso de convencionalidad por jurisprudencia, sino que tenemos una senda jurisprudencia. Estamos hablando de las que yo encontré aquí rápidamente, buscando, navegando rápido. 4 sentencias que hablan acerca de una garantía mínima de que el imputado esté presente. Y es excepcional que no esté presente. ¿Cuándo va a ser esa excepción? Cuando sea extremadamente urgente y que no tengamos identificado al interesado, que es el sospechoso o el imputado en este caso. Entonces, esa conclusión es la que debemos de llevarnos en la mente, de que esto no es algo que es porque quieran. El 277 es un mundo en sí mismo con todas las cosas que nos establece y ya tenemos vasta jurisprudencia del máximo órgano de derechos humanos, que es de donde se deriva todo el resto de derechos, porque estos son derechos fundamentales, el máximo órgano a nivel de América, y los jueces siguen diciendo que no, es que aquí sí lo hacemos. Y el fiscal sigue diciendo, no, es que eso me lo tiene que pedir a mí. Bueno, es que aquí están peleando todos por tener el poder, pues, pero como les digo, en realidad ustedes no importan, sino que lo que importa es el imputado. Para él se diseñó el proceso no se diseñó para el fiscal ni para el juez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar los derechos fundamentales. Esto tiene una jerarquía y la norma está clara, pero por si no les queda claro, 4 sentencias de la Corte Interamericana diciendo, mínimamente, garantícele la defensa del acusado, poniéndolo a contrainterrogar en igualdad de condiciones que la fiscalía. Entonces, En resumen, mi consejo para los defensores, ya sean privados o públicos, es que sean realmente comprometidos con su trabajo. Los defensores privados que van a llevar causas deben de hacerlo con el compromiso, con el ahínco, como que si un padre estuviese defendiendo a un hijo. Tiene que recabar prueba, ser acucioso y fortalecer su teoría de caso desde el principio del momento en que sabe que su cliente o desde que asume la defensa de una persona, desde que está denunciado, investigar. ¿Y qué importa lo que le diga el fiscal? Porque muchos fiscales van a decir, no, el fiscal que no puede investigar, y él va a decir, es que me dice el fiscal medio que no puedo pedir nada. Que, bueno, es que lo que dice el fiscal no es algo que es vinculante para el ejercicio del derecho de defensa, es realmente una defensa comprometida. A la defensa pública, bueno, hacen un buen trabajo. No obstante, vamos a dejar de lado las excusas, porque yo les decía algo la vez pasada. El defensor público también puede representar a un sospechoso, a alguien que no ha sido acusado, pero alguien que está siendo investigado, ¿verdad? Que digamos, lo lleva un ejemplo, alguien por una estafa, y si esa persona no sabe nada de un proceso y no puede pagar un abogado, puede ir a la defensa pública para que le lleven el caso ahí y que la defensa pública se persone en la fiscalía y le diga al fiscal, ¿qué tenés ahí? Fíjate que este es mi representado y quiero pedirte medios de prueba. ¿Pero qué me dicen los defensores públicos? No vaya a decir eso ahí. Pero lo siento, es que tienen derecho, o sea, los sospechosos si no tienen dinero, no se puede estigmatizar la pobreza, como lo decimos. así es, tienen que hacer su trabajo. Yo lo que les recomiendo a los abogados públicos y privados es que se especialicen, que estudien, que le agachen la cabeza a los libros para que el día de mañana no les toque agacharse a los hombres. Creo que con eso nos despedimos agradeciéndoles estar siempre con nosotros, apoyándonos
Les pedimos que le den like a nuestro contenido, que lo compartan. Y si nos ven en los tribunales, nos ven en los juzgados, salúdenos. Lo que queremos nosotros es cambiar este sistema. Muy probablemente no lo vamos a hacer nosotros de la noche a la mañana, pero sí lo podemos hacer todos si realmente estamos comprometidos con nuestro trabajo, con hacer las cosas bien. Así que no nos queda más que despedirnos, agradecerles y decirles pues que muy pronto les vamos a tirar otro podcast poderoso. Así que estamos en Ilegalmente Legal.